El cuerpo humano es una maravilla de la naturaleza, una máquina compleja e intrincada, capaz de hazañas extraordinarias. A menudo, damos por sentados los increíbles procesos que ocurren dentro de nosotros a cada segundo de cada día. Uno de los más notables de estos procesos es la capacidad innata del cuerpo para sanar y regenerarse. Desde pequeños cortes y rasguños hasta lesiones y enfermedades graves, nuestros cuerpos poseen una asombrosa capacidad para repararse y reconstruirse. Esta notable habilidad proviene del nivel microscópico, donde billones de células trabajan incansablemente para mantener nuestra salud y vitalidad. Dentro de cada célula se encuentra un plan para la vida, un código genético que gobierna su función y su capacidad de replicarse. Este proceso de regeneración celular es fundamental para nuestra existencia, permitiéndonos crecer, sanar y prosperar. Imaginen una vasta obra en construcción, donde las estructuras viejas y dañadas se desmantelan constantemente y se reemplazan por otras nuevas. Esto es similar al proceso de regeneración celular que ocurre dentro de nosotros en todo momento. Las células viejas mueren, dando paso a nuevas células que toman su lugar, asegurando la función continua y la integridad de nuestros órganos y tejidos. Sin embargo, este proceso no siempre es perfecto, y la velocidad a la que nuestros cuerpos se regeneran puede variar mucho de persona a persona. Factores como la edad, la genética, el estilo de vida y la salud en general pueden influir en nuestra capacidad de renovación celular. Mientras que algunas personas parecen recuperarse de las lesiones con una velocidad notable, otras pueden experimentar tiempos de curación más lentos y una mayor susceptibilidad al deterioro relacionado con la edad. El proceso de regeneración celular es una danza delicada e intrincada, una sinfonía de eventos moleculares que orquestan la reparación y renovación de nuestros cuerpos. En el corazón de este proceso se encuentra el ciclo celular, una secuencia de eventos estrictamente regulada, que gobierna el crecimiento, la replicación y la división de cada célula en nuestro cuerpo. Este ciclo se divide en fases distintas, cada una con su propio conjunto de controles y equilibrios, para garantizar que las células se dividan solo cuando sea necesario y que los errores en la replicación del ADN se reduzcan al mínimo. La primera fase, conocida como interfase, es un periodo de crecimiento y preparación, durante el cual la célula reúne nutrientes, sintetiza proteínas y replica su ADN. Una vez que la célula ha duplicado su material genético, entra en la fase mitótica, o mitosis, durante la cual los cromosomas replicados se separan cuidadosamente y se distribuyen equitativamente entre dos células hijas. Este proceso asegura que cada nueva célula reciba un conjunto completo de instrucciones genéticas, preservando la integridad del código genético. La etapa final del ciclo celular es la citocinesis, durante la cual el citoplasma de la célula madre se divide, formando dos células hijas distintas. Estas células recién formadas luego entran en sus propios ciclos celulares, perpetuando el proceso de regeneración celular y asegurando el crecimiento, la reparación y el mantenimiento continuos del cuerpo. La asombrosa capacidad de nuestro cuerpo para regenerarse ha cautivado a científicos y médicos durante siglos. Desde los antiguos griegos, que se maravillaban con los poderes regenerativos de la salamandra, hasta los investigadores modernos que exploran el potencial de las terapias con células madre, la búsqueda por comprender y aprovechar las capacidades curativas innatas del cuerpo ha sido una fuerza impulsora en la investigación científica. En las últimas décadas, ha habido descubrimientos innovadores que han revolucionado nuestra comprensión de la regeneración celular. El descubrimiento de las células madre, por ejemplo, ha abierto un mundo de posibilidades para la medicina regenerativa. Las células madre son únicas en su capacidad para diferenciarse en una amplia variedad de tipos de células especializadas, lo que ofrece el potencial de reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados.
Además, los avances en la ingeniería genética, como el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9, les han dado a los científicos las herramientas para editar con precisión el código genético, ofreciendo el potencial de corregir defectos genéticos que pueden afectar la regeneración celular o provocar enfermedades. Estos avances han iniciado una nueva era en la investigación médica, una que promete mucho para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades y lesiones. El documental El cuerpo humano, la clave de la regeneración celular y el secreto de los supercuradores, se embarca en un viaje fascinante al mundo de la regeneración celular, explorando los complejos mecanismos que gobiernan este proceso, los factores que influyen en nuestra capacidad de curación y los innovadores avances científicos que están allanando el camino para un futuro donde la medicina regenerativa podría transformar la atención médica tal como la conocemos. Para comprender verdaderamente el asombroso proceso de regeneración celular, primero debemos viajar al mundo microscópico de las células, los bloques de construcción fundamentales de todos los organismos vivos. Estas diminutas unidades autocontenidas son la esencia misma de la vida, llevando a cabo todas las funciones esenciales que definen nuestra existencia. Desde los latidos de nuestros corazones hasta los pensamientos que tenemos, cada aspecto de nuestro ser está orquestado por el intrincado funcionamiento de trillones de células. Cada célula, aunque microscópica en tamaño, es un mundo en sí misma, una bulliciosa metrópolis de actividad encerrada dentro de una delicada membrana. Dentro de esta membrana se encuentra una compleja red de orgánulos, cada uno con su propia función especializada. El núcleo, a menudo llamado el centro de control de la célula, alberga nuestro ADN, el plano de la vida que dicta cada aspecto de la función celular. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, generan la energía necesaria para alimentar todos los procesos celulares. Y los ribosomas, como fábricas en miniatura, ensamblan proteínas, las obreras de la célula, que llevan a cabo una miríada de tareas esenciales para la vida. Esta intrincada interacción de orgánulos, cada uno desempeñando su función designada con precisión, asegura el buen funcionamiento de la célula y, por extensión, la salud y vitalidad de todo el organismo. Dentro del cuerpo humano ocurre un ciclo constante de renovación celular, un delicado equilibrio entre el nacimiento de nuevas células y la muerte de las viejas o dañadas. Este proceso, conocido como el ciclo celular, es fundamental para nuestra existencia, asegurando el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de nuestros tejidos y órganos. El ciclo celular es un proceso estrictamente regulado, dividido en distintas fases, cada una con su propio conjunto de controles y equilibrios, para garantizar que las células se dividan solo cuando sea necesario y que los errores en la replicación del ADN se mantengan al mínimo. La primera fase, conocida como interfase, es un período de crecimiento y preparación, durante el cual la célula aumenta de tamaño, replica su ADN y se prepara para la división. Una vez que la célula ha duplicado su material genético, entra en la fase mitótica, o mitosis, un proceso dinámico durante el cual los cromosomas replicados se separan cuidadosamente y se distribuyen equitativamente entre dos células hijas. Esta intrincada danza de cromosomas asegura que cada nueva célula herede un conjunto completo de instrucciones genéticas. La etapa final del ciclo celular es la citocinesis, la separación física de la célula madre en dos células hijas idénticas. Estas células recién formadas se embarcan entonces en sus propios ciclos celulares, perpetuando el proceso de regeneración celular y asegurando la renovación continua de los tejidos del cuerpo. Entre los trillones de células que componen el cuerpo humano, existe una población única y extraordinaria de células madre. Estas células notables tienen la clave de nuestras increíbles habilidades regenerativas, poseyendo la capacidad única de autorrenovarse y diferenciarse en una amplia gama de tipos de células especializadas.
A diferencia de las células maduras, que están comprometidas con una función específica, las células madre no están especializadas, como pizarras en blanco con el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula en el cuerpo. Esta notable plasticidad es lo que hace que las células madre sean tan cruciales para el crecimiento, el desarrollo y la reparación. Cuando una célula madre se divide, tiene dos posibles destinos. Puede autorrenovarse, creando más células madre idénticas para mantener el conjunto de células madre, o puede diferenciarse, emprendiendo el camino para convertirse en un tipo de célula especializada, como una célula muscular, una célula nerviosa o una célula sanguínea. Esta notable capacidad para reponerse a sí mismas y generar células especializadas hace que las células madre sean esenciales para la vida, desempeñando papeles críticos en el desarrollo embrionario, la reparación de tejidos y el mantenimiento continuo de nuestros órganos a lo largo de nuestras vidas. El descubrimiento de las células madre y su extraordinario potencial regenerativo ha iniciado una revolución en la medicina, abriendo posibilidades sin precedentes para tratar una amplia gama de enfermedades y lesiones. Científicos y médicos de todo el mundo ahora están explorando el potencial de las terapias con células madre para reparar tejidos dañados, regenerar órganos e incluso curar enfermedades que alguna vez se consideraron incurables. Una de las áreas más prometedoras de la investigación con células madre es en el campo de la medicina regenerativa, donde el objetivo es utilizar células madre para reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para evaluar la eficacia de las terapias con células madre para una amplia gama de afecciones, que incluyen enfermedades cardíacas, lesiones de la médula espinal, enfermedad de Parkinson y degeneración macular. Además de su potencial en la medicina regenerativa, las células madre también están demostrando ser invaluables en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias. Los científicos ahora utilizan células madre para crear versiones en miniatura de órganos humanos, conocidos como organoides, en el laboratorio. Estos organoides proporcionan una herramienta poderosa para estudiar la biología y las enfermedades humanas, lo que permite a los investigadores probar los efectos de nuevos medicamentos y terapias en células humanas sin la necesidad de sujetos humanos. Esto es particularmente valioso para estudiar enfermedades que son difíciles de modelar en animales, como los trastornos neurodegenerativos y ciertos tipos de cáncer. A medida que nos adentramos en el reino de la regeneración celular, nos encontramos con una paradoja fascinante. Mientras que el cuerpo humano posee una capacidad inherente para sanar, la velocidad a la que se desarrolla este proceso varía mucho de persona a persona. Algunas personas parecen poseer una habilidad casi sobrehumana para recuperarse de lesiones y enfermedades con notable rapidez, mientras que otras pueden experimentar tiempos de curación más lentos y una mayor susceptibilidad al deterioro relacionado con la edad. Esta discrepancia en las tasas de regeneración ha desconcertado durante mucho tiempo a científicos y profesionales médicos, lo que ha impulsado una búsqueda para desentrañar los intrincados factores que influyen en la capacidad de nuestro cuerpo para sanar. ¿Cuáles son los secretos de estos supersanadores entre nosotros? ¿Y podemos desvelar estos secretos para mejorar nuestro propio potencial regenerativo? La respuesta resulta que reside en una compleja interacción de factores, una sinfonía de predisposiciones genéticas, elecciones de estilo de vida, exposiciones ambientales e incluso nuestros propios pensamientos y emociones. Cada uno de estos elementos puede mejorar o dificultar la intrincada danza de la renovación celular, lo que en última instancia influye en la capacidad de nuestro cuerpo para reparar, reconstruir y rejuvenecer. En este acto, nos embarcamos en una exploración cautivadora de estos factores, buscando comprender cómo convergen para dar forma a nuestros viajes de curación individuales y nos empoderan para tomar decisiones informadas que apoyen la capacidad innata de nuestro cuerpo para sanar.
Nuestro viaje al reino de las tasas de regeneración comienza con una verdad fundamental. No todos somos creados iguales en lo que respecta a la capacidad de nuestro cuerpo para sanar. Incrustado en nuestro propio ADN, se encuentra un plano para la regeneración, un código genético que influye en la eficiencia y la velocidad con la que nuestras células se reparan y reconstruyen. Los científicos han identificado genes específicos que desempeñan papeles cruciales en varios aspectos del proceso de curación, desde la producción de colágeno, el andamiaje de nuestros tejidos, hasta la regulación de la inflamación, una espada de doble filo necesaria en la respuesta del cuerpo a las lesiones. Las variaciones en estos genes pueden mejorar o dificultar estos procesos, lo que contribuye al amplio espectro de tasas de curación observadas entre los individuos. Algunos individuos están genéticamente bendecidos con variaciones que promueven la curación rápida y la regeneración de tejidos. Estos supercuranderos pueden poseer genes que mejoran la síntesis de colágeno, lo que lleva a tejidos más fuertes y resistentes, o genes que regulan la inflamación de manera más efectiva, minimizando el daño tisular y promoviendo tiempos de curación más rápidos. Por ejemplo, los investigadores han descubierto que las variaciones en los genes involucrados en la producción de factores de crecimiento, moléculas de señalización que estimulan el crecimiento y la proliferación celular, pueden influir en la velocidad a la que sanan las heridas. Las personas con variaciones que mejoran la producción del factor de crecimiento pueden experimentar un cierre más rápido de la herida y una regeneración de tejidos en comparación con aquellos con una producción menos eficiente del factor de crecimiento. Si bien nuestros genes proporcionan el plano para la regeneración, nuestras elecciones de estilo de vida, en particular nuestra dieta, sirven como el combustible que impulsa este intrincado proceso. Así como un coche no puede funcionar sin gasolina, nuestras células requieren un suministro constante de nutrientes esenciales para llevar a cabo las tareas de reparación y renovación, que consumen mucha energía. Una dieta rica en alimentos integrales y ricos en nutrientes proporciona los componentes básicos para la regeneración celular, entregando las vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos esenciales que nuestras células necesitan para funcionar de manera óptima. Por el contrario, una dieta deficiente en estos nutrientes vitales puede dificultar el proceso de regeneración, dejando a nuestras células hambrientas de los recursos que necesitan para reconstruirse y repararse. Los antioxidantes, por ejemplo, juegan un papel crucial en la protección de nuestras células contra el daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden causar estragos en las estructuras celulares. Los radicales libres son un subproducto natural del metabolismo, pero su producción puede verse acelerada por factores como la contaminación, el estrés y una dieta poco saludable. Los alimentos ricos en antioxidantes, como las bayas, las verduras de hoja verde y los frutos secos, ayudan a neutralizar estas moléculas dañinas, protegiendo nuestras células del daño y promoviendo una función celular óptima. Así como un estanque estancado se convierte en un caldo de cultivo para enfermedades, nuestros cuerpos prosperan con el movimiento. El ejercicio actúa como un potente estímulo para la renovación celular, mejorando el flujo sanguíneo, entregando nutrientes y activando mecanismos de reparación. Desde fortalecer huesos y músculos hasta rejuvenecer el sistema cardiovascular, el ejercicio es un poderoso elixir para la longevidad y la vitalidad. El saboteador silencioso. El estrés y la erosión de la regeneración. El estrés crónico causa estragos en nuestra salud, debilitando la capacidad de nuestro cuerpo para sanar y regenerarse. Los niveles elevados de cortisol pueden dificultar la cicatrización de heridas, suprimir la función inmunológica y acelerar el envejecimiento celular. Estudios demuestran que el estrés crónico acorta los telómeros,
aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardíacas y Alzheimer. La conexión mente-cuerpo, aprovechando el poder de los pensamientos y las emociones. Emociones positivas como la alegría y la gratitud fortalecen la función inmunológica y promueven la sanación, mientras que las emociones negativas pueden dificultar la regeneración. Cultivar una mentalidad positiva y manejar el estrés eficazmente apoya una sanación y regeneración óptimas. El amanecer de una nueva era. La medicina regenerativa toma el centro del escenario. La medicina regenerativa aprovecha las capacidades innatas de curación del cuerpo para reparar y rejuvenecer tejidos y órganos. Las células madre, capaces de transformarse en tipos de células especializadas, son fundamentales para esta revolución. Los científicos buscan desarrollar terapias que puedan regenerar tejidos dañados, ofreciendo la esperanza de curar enfermedades desde su raíz. La sinfonía de las células madre, orquestando la sanación desde adentro. Las células madre, con su capacidad de autorrenovarse y diferenciarse, actúan como el equipo de reparación del cuerpo. La medicina regenerativa busca aprovechar las células madre para reparar daños o reponer poblaciones agotadas. Una nueva oportunidad de vida. Las terapias con células madre transforman la atención médica. Las terapias con células madre ofrecen una nueva esperanza para enfermedades y lesiones que antes eran incurables. El trasplante de células madre hematopoyéticas se ha utilizado durante décadas para tratar trastornos sanguíneos. Los ensayos clínicos están explorando terapias con células madre para trastornos neurológicos y enfermedades cardíacas. La revolución genética. Reescribiendo el código de la regeneración. Avances en la ingeniería genética, como CRISPR-Cas9, permiten la edición precisa de genes. Esta tecnología puede corregir defectos genéticos y mejorar los genes involucrados en la regeneración. CRISPR-Cas9 abre posibilidades para curar enfermedades genéticas y mejorar el potencial regenerativo. CRISPR-Cas9, un bisturí molecular con potencial transformador. La tecnología CRISPR-Cas9 revoluciona la ingeniería genética, permitiendo la edición precisa de genes. Esta tecnología tiene amplias aplicaciones, desde el tratamiento de enfermedades hasta la mejora de las capacidades humanas. Los científicos están explorando CRISPR-Cas9 para desarrollar nuevos tratamientos para el cáncer, los trastornos genéticos y las enfermedades infecciosas. La búsqueda de la inmortalidad. ¿Podemos ser más listos que el envejecimiento? Los avances en la comprensión del proceso de envejecimiento nos acercan a extender la vida humana. La investigación se centra en abordar los procesos celulares que contribuyen al envejecimiento. Las intervenciones buscan retrasar las enfermedades relacionadas con la edad y extender el periodo de salud de los humanos. El reloj del envejecimiento. Desentrañando los misterios de la senescencia celular. La senescencia celular, un estado de arresto irreversible del ciclo celular, evita que las células dañadas se repliquen. La acumulación de células senescentes contribuye al envejecimiento y a la inflamación crónica. Comprender la senescencia ayuda a desarrollar intervenciones para retrasar el envejecimiento y promover un envejecimiento saludable.
Los telómeros, como si fueran capuchones protectores en los cromosomas, evitan la pérdida de información genética durante la división celular. El acortamiento de los telómeros contribuye al envejecimiento y a las enfermedades relacionadas con la edad. Factores del estilo de vida como la dieta, el ejercicio y el estrés influyen en la longitud de los telómeros. Los hábitos saludables pueden ralentizar el acortamiento de los telómeros, promoviendo la longevidad y reduciendo el riesgo de enfermedades. El descubrimiento de que la identidad celular no es fija, sino maleable, capaz de ser reprogramada, ha iniciado una revolución en la medicina regenerativa, abriendo posibilidades sin precedentes para tratar enfermedades y potencialmente incluso revertir el proceso de envejecimiento en sí mismo. La reprogramación celular se refiere al proceso de convertir un tipo de célula en otro, borrando eficazmente la memoria de la célula y restableciéndola a un estado pluripotente, similar al de las células madre embrionarias. Una técnica innovadora para la reprogramación celular es la tecnología de células madre pluripotentes inducidas, iPSC, desarrollada en 2006 por Shinya Yamanaka, por la cual fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012. Esta revolucionaria técnica consiste en introducir un cóctel de genes, conocidos como factores de Yamanaka, en células adultas, como células de la piel o células sanguíneas, reprogramándolas de nuevo a un estado pluripotente, capaz de diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. El desarrollo de la tecnología iPSC ha abierto un mundo de posibilidades para la medicina regenerativa, proporcionando una fuente potencial de células específicas del paciente para terapias de trasplante, descubrimiento de fármacos y modelado de enfermedades. Imaginen un futuro donde un paciente con insuficiencia cardíaca podría tener sus propias células de la piel reprogramadas en iPSCs, que luego podrían diferenciarse en células musculares cardíacas sanas para trasplante, regenerando el tejido cardíaco dañado y restaurando la función cardíaca. Más allá de su potencial en la medicina regenerativa, la tecnología iPSC también está proporcionando información valiosa sobre el proceso de envejecimiento en sí mismo. Al comparar las iPSCs derivadas de individuos jóvenes y viejos, los científicos están obteniendo una mejor comprensión de los cambios moleculares que ocurren durante el envejecimiento e identificando posibles objetivos para intervenciones que podrían ralentizar o incluso revertir el proceso de envejecimiento. La búsqueda de medicamentos para la longevidad, senolíticos y la batalla contra el envejecimiento. A medida que los científicos profundizan en los complejos mecanismos del envejecimiento, una nueva clase de medicamentos, conocidos como senolíticos, ha surgido como una vía prometedora para extender la vida útil y mejorar la salud. Los senolíticos son una clase de medicamentos que eliminan selectivamente las células senescentes. Esas células parecidas a zombies que se acumulan en los tejidos y órganos con el tiempo, contribuyendo a la inflamación, la disfunción de los tejidos y las enfermedades relacionadas con la edad. El desarrollo de senolíticos se basa en la premisa de que al eliminar selectivamente estas células senescentes dañinas del cuerpo, podemos reducir la inflamación, mejorar la función de los tejidos y retrasar la aparición de enfermedades relacionadas con la edad, extendiendo en última instancia la vida útil y mejorando la salud. Varios medicamentos senolíticos prometedores se encuentran actualmente en desarrollo y en ensayos clínicos. Uno de estos medicamentos, dasatinib, es un inhibidor de la tirosina quinasa ya aprobado para el tratamiento de ciertos tipos de leucemia. Los estudios han demostrado que dasatinib, en combinación con otro medicamento llamado quercetina, puede eliminar selectivamente las células senescentes en ratones, mejorando la función física, reduciendo la fragilidad y extendiendo la vida útil. Otro medicamento senolítico prometedor es la fisetina, un flavonoide natural que se encuentra en varias frutas y verduras, incluyendo fresas, manzanas y cebollas.
Se ha demostrado que la fisetina tiene actividad senolítica en estudios preclínicos, reduciendo la inflamación, mejorando la función cognitiva y prolongando la vida útil en ratones.